10, 27 al 30. Let us look in our Bibles in John chapter 10, verses 27 through 30. Juan 10, 27 al 30. John 10, 27 through 30. Juan 10, 27 al 30. John 10, 27 through 30. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Amén. Amado Dios, en este momento estamos dispuestos para predicar tu palabra y para poner oído, Señor, prestar oído a lo que tu palabra dice. Padre, esperamos que tu Espíritu Santo trabaje mediante tu palabra en nuestras vidas, para que, Señor, nosotros podamos adquirir confianza, para que nuestra fe aumente, para que nuestro amor hacia ti, Señor, crezca cada día más. Amén. Y nos acerquemos más a ti. Padre, poder vivir vidas agradables delante de ti. Sí, Señor. Señor, úsame conforme a tu voluntad. Que no salga de mi boca, Señor, filosofías humanas. Y si saliera algún error por mi boca, Padre, te pido que tú lo borres de las mentes de los que están oyendo, Señor. Amén. Para que salga solamente tu verdad y ella sea la que nos edifique, Señor. Amén. Padre, nuestra hermana Janet, te pedimos por ella que no se siente bien de salud hoy. Ella pide oración por su salud. Así que te la ponemos en tus manos para que tú le des sanidad, Señor, le des fortaleza y una pronta recuperación. Ahora, Padre, continúa trabajando en nosotros, moldearnos a esa imagen preciosa de Cristo. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Yo sé que había comenzado una serie de mensajes basados en 1 Corintios 13 acerca del amor, pero vamos por ahora a hacer una pausa, ya que en este mes, hermanos, se celebra la reforma. Y estamos hablando no de la reforma política, sino de la reforma cristiana. 31 de octubre de hace varios siglos atrás, en el siglo, si no me equivoco, en el 15, Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral la tesis, 95 tesis, hermanos, ¿verdad?, de quejas que él tenía acerca de la corrupción que había en la Iglesia Católica. Y de ahí pues surge, hermanos, no nada nuevo, sino que resalta nuevamente, hermanos, con toda libertad estas verdades que están en las Escrituras, que estaban siendo opacadas, hermanos, por el sistema religioso que había en aquellos tiempos. And we're going to pause for a while. I was preaching a series on 1 Corinthians chapter 13,
we're gonna take a break from it because this month we're celebrating the Reformation, when Martin Luther nailed the 95 Theses on the cathedral door. And it was during that time, not that teachings were discovered, but that they were spread out. They had been kept hidden by the religious system. Not that they were forgotten, not that they were yet to be discovered or invented or anything. They've always been in the scriptures, and there's always been Christians who have taught them and believed them. But they were kept hidden by the religious system. Hermanos, que esto no son enseñanzas nuevas, no son inventos, eran enseñanzas que los cristianos conocían, pero el sistema religioso de aquella época lo estaba opacando, estaba previniendo, hermanos, que salieran a la luz estas enseñanzas bíblicas. Y ayer escuchaba en la radio, hermanos, a un predicador en inglés y mencionó a Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Y eso fue lo único que mencionó, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y lo paró ahí. ¿Okay? Pero hermanos, luego comenzó a añadir al texto cosas que el texto no dice. Por ejemplo, decía que para vivir en fe hay que hacer X, Y, Z. Para vivir en fe hay que decir esto y lo otro. Para vivir en fe, cuando estés enfermo tienes que declarar esto. Para vivir en fe, cuando tu matrimonio está en peligro, tienes que decir y hacer y etcétera. Ese pasaje no está hablando de nada de eso. Está hablando de salvación. I was listening to somebody who was preaching in English yesterday, and he he quoted Ephesians 2:8, and this is all he quoted: "For by grace you are saved through faith." And he left it at that. That's fine. But then he started talking about, in order to live by faith, you have to do or say X, Y, and Z. If you're sick, you must do this, or you must declare this. If you have troubles, then you must do this, or you must say this. And he kept on and on about things like that. But brothers and sisters, that passage is not talking about any of that. That passage is strictly talking about how to get saved. Amen. Which is by the grace of God through faith in Christ. Mm-hmm. That's all that passage is talking about. It's not talking about your sickness, about your troubles, about your afflictions. It's talking about the most important thing in the world, how to get saved. Mm-hmm. Amen. Ese pasaje no está hablando de tus enfermedades, ni tus aflicciones, ni problemas. Está hablando de algo que es mucho más grande que eso, hermano. Lo más importante en el mundo, tu salvación. Pero luego esta persona dijo, no hay tal cosa como salvo, siempre salvo. Then he said there's no such thing as once saved, always saved. Hermanos, si este individuo no sabe interpretar Efesios 2:8, no está calificado para determinar si esa doctrina de salvo, siempre salvo es verdadera o no. If this guy can't even interpret correctly Ephesians 2:8, he's not qualified to determine whether the teaching of once saved, always saved is true or not. It's as simple as that. Es tan simple como eso, hermanos. Otra cosa que quiero mencionar, hermanos, es que esta expresión de salvo, siempre salvo, es una expresión humillante o burlona para referirse a nosotros los que creemos que cuando Dios nos salva para siempre. Another thing I want to mention is that this expression of once saved, always saved is a derogatory term that they use against us who believe that once God saves you, He saves you once and for all. It's meant to insult us. El propósito es el de humillarnos, insultarnos.
El término que nosotros usamos, hermanos, para referirnos a esta enseñanza que es bíblica, es la seguridad eterna del creyente. The term that we use to express this biblical teaching, which is biblical, is the eternal security of the believer. Algunos la denominan la perseverancia de los santos. Some people call it the perseverance of the saints. Yo prefiero llamarle la preservación de los santos. I prefer to call it the preservation of the saints. ¿Qué es preservación, hermanos? Mantenerlo, ¿verdad? Cuidarlo, guardarlo, protegerlo. Esa es una buena expresión, mantenerlo fresco. What is preservation? Brother Carlos said keeping it fresh. Like when you put something in the fridge. Keeping it from decaying. Yeah, keeping it from decaying. To keep it safe, to protect it. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que una vez que Dios nos salva, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos preserva. Gracias, Señor. The Word of God teaches us that once God saves us, He preserves us, He keeps us safe, He guards us. He prevents us from decaying in the spiritual sense. Y hay dos extremos, hermanos, que representan mal esta enseñanza. There are two extremes that represent or misrepresent this teaching. Uno es el lado liberal. Ese es el lado que dice, bueno, como yo soy salvo, siempre salvo, yo me puedo ir y hacer tal cosa porque soy salvo y no voy a perder mi salvación. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. There are those, the two extreme teachings. There are the liberal teaching, which states, since I am always saved, no matter what I do, then I can go and do X, Y, and Z, and it's all right because I'm saved. Always saved. That's not what the Bible teaches. We're going to talk about what the Bible teaches about that eternal security. Vamos a hablar de cómo es que la Biblia presenta la seguridad eterna del creyente. Pero está el otro extremo. El otro extremo es el legalista que dice, como ustedes son salvos, siempre salvos, viven como les da la gana. The other extreme is the legalist, which says, since you're saved, always saved, then you live any way you want. Amigo, ¿usted me ve a mí viviendo como me da la gana? I tell them, listen, my friend, have you seen me living in any way I want? Any way, shape, or form, that's right. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso que usted dice no es lo que yo creo tampoco. Because that is not what the Word of God says. I don't believe what you are saying about me. Había alguien que escribió una vez en Facebook que esta creencia es muy sencilla, es muy fácil. Pero ¿quién dijo que tiene que ser difícil, hermanos? Si Cristo ya hizo lo más difícil. And God the Father told him. There was a man that wrote one time on Facebook, that belief is too simple. It's too easy. Well, whoever said that it has to be hard? Christ already did the hard part. That's right. We are to just trust in what He did. Y nosotros hemos de confiar en lo que Él hizo. No significa que voy a vivir como ellos dicen, como me da la gana. It doesn't mean that I'm going to live in any way I want. No es eso lo que significa, hermanos. Pero vamos a entrar ya pronto en esos detalles. Hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo dice algo, lo voy a expresar en mis propias palabras. Pecaremos porque estamos en la gracia, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Cuál es la respuesta que él mismo da? De ninguna manera. O sea, el mismo Pablo está diciendo de estos que nos acusan a nosotros, que pecamos porque
estamos en la gracia? De ninguna manera. In Romans 6:15, the Apostle Paul says, shall we sin because we're not under the law and we're under grace? God forbid. Eso es lo que creemos, hermanos. That is what we believe. También nos advierte Pablo en Gálatas 5:13 que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Paul tells us also in Galatians 5:13 not to use our liberty as an occasion for the flesh. That's what we believe. Eso es lo que nosotros creemos. Que nuestra seguridad eterna no es para usarla para la carne. Es para usarla para glorificar a Dios. Amén. And that's what we believe. We believe that our freedom, our eternal security is not in order to glorify the flesh, but to glorify God. That's what it is for. Pedro dice algo similar. Dice que, ¿verdad?, que no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo. En 1 de Pedro 2:16. In 1 Peter 2:16, Peter says something similar, not to use the liberty as a pretext to do evil. And that's what we believe. Eso es lo que creemos. Lo que la enseñanza, hermanos, de la seguridad eterna del creyente dice básicamente es que el creyente, una vez que es salvo, Dios lo protege hasta el fin. Que el creyente, hermanos, por estar todavía en un estado de imperfección, falla. Pero por fallar no se pierde porque Dios lo sostiene en su mano. Amen. Thank you, Lord. What we believe is that the believer, since he is in this imperfect body, he fails at times. And what we believe is that those failures do not undo what Christ has done in us. That's right. God sustains us, keeps us, and guards us in His hand. Give you the glory. That's a brief summary of what this teaching is about. It doesn't say that we're perfect, though we strive to be perfect. Esta doctrina no enseña que somos perfectos, pero a eso es que queremos llegar, hermanos. Queremos ser perfectos. Es una lucha Mejore. que no podemos ser perfectos, hermanos, una lucha diaria, pero ahí queremos llegar a la perfección. Pero irrespectivamente de que seamos perfectos o no en conducta, hermanos, Dios nos guarda. Amén. Irrespective of whether we are able to be perfect or not, God keeps us safe. Amen. Hay personas, hermanos, que usan a Juan 10, 27 al 30, este pasaje que hemos leído, con referencia a pastores de iglesias. There are people who use John 10, 27 through 30, the passage that we read, with reference to human pastors, to pastors of churches. Pero hermanos, eso es equivocado porque este pasaje es exclusivamente o solamente exclusivamente habla de Cristo. Cristo como nuestro pastor de ovejas. And that is wrong because this passage is exclusively talking about Christ as the shepherd, the good shepherd, the one who keeps the sheep safe, el buen pastor que mantiene sus ovejas a salvo. El problema, hermanos, de el individuo que mencioné al principio y de las personas que piensan o que usan este pasaje equivocadamente de esta manera es que estas personas tienen lo que se le conoce como una teología antropocéntrica. Eso es una palabra muy larga y compleja, hermano. Déjeme simplificarla. Una doctrina o teología que se basa en el hombre, lo que el hombre puede hacer. Cuando se supone, hermanos, que la doctrina tiene que ser teocéntrica, que tiene que enfocarse en Dios, no en el hombre. Amen. The problem with these people, the men who I was talking about and the ones that I just mentioned, is that they start with what is called an anthropocentric theology.
And basically what that means is that their doctrine, their theology is based on man. Man's will and man's efforts. Doctrine or theology should not be based on man. It should be theocentric. In other words, it should be centered in God. Si la enseñanza de la salvación no es teocéntrica, se va a desviar. If the teaching of salvation is not theocentric, God-centered, it's going to veer off. It's not going to be correct. No va a ser correcta la enseñanza, hermanos, si se desvía de Dios como el centro de la doctrina. Toda doctrina o teología debe de emanar de Dios, hermanos. Se debe de centrar y enfocar en Dios. All the doctrine, the teachings, the theology, it should emanate from God. It should be focused on Him. You got to start with God. In anything you teach, you have to start with God. En todo lo que se enseña hay que empezar con Dios, hermanos. El problema que tenemos en las escuelas hoy en día con la evolución es que sacaron a Dios. Si se enfocaran en Dios, no caerían en el error que están de que venimos del mono. If in the schools they would focus on God, we wouldn't be having all this confusion about evolution. And look at where it's leading. Look at how confused society is now. Debe de girar en torno a lo que la Biblia enseña acerca de Dios. It should rotate around what the Bible teaches about God. Y por eso es que en esta pequeña serie vamos a comenzar hablando en este pasaje acerca de Dios. And that's why in this small series of sermons, in this passage, we're going to start talking, but we're going to begin focusing on God first. Because that's how it should be. Y hay tres cosas, hermanos, pudiéramos discutir muchas más. Y déjenme decirle, como siempre les digo, 1 o 2 o 3 domingos no son suficientes para enseñar todo lo que la palabra de Dios quiere que usted y yo sepamos en cuanto a esta enseñanza. I'm going to say the same thing I've mentioned before. 1, 2, or 3 Sundays are not enough to be able to express as much as it's needed in order to understand this doctrine. And so bear in mind that what I say today is not all there is to say. Así que tenga en mente que lo que yo diga hoy aquí no es todo lo que se puede decir. Hay mucho más que se puede decir. Pero hay tres cosas que quiero discutir. There are 3 things that I want to discuss today. La número 1 es la obra de Dios. Number 1, the work of God. Número 2, el propósito de Dios. Number 2, the purpose of God. Y número 3, el poder de Dios. Number 3, the power of God. Nos vamos a enfocar en Dios. We're going to focus on God. Y comenzamos con la primera, hermanos. Así que no voy a predicar el pasaje en orden. Voy a ir a los versículos que son necesarios para poder desarrollar esta lección, este mensaje. Y en el versículo 29 vemos que Jesús dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tuviera el tiempo, hablaría del contexto de esto, pero lo voy a dejar para el próximo domingo. El contexto básicamente es el de un pastor cuidando de sus ovejas. If I had the time, I would get into the details. I might just leave it for next Sunday of the context. But basically, the context is one in which the shepherd is caring for his sheep. And if we read verse 29, I'm not going in a particular order. Just verse 29, my Father which gave them are the sheep, or you and I. The sheep represent you and I.
gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Recuerden, hermanos, que las ovejas representan a usted y a mí. Usted y yo somos las ovejas en este pasaje. Y nos deja saber la palabra de Dios que el Padre, Dios Padre, fue el que le dio las ovejas al Hijo, a Dios Hijo. This passage is letting us know that God the Father is the one that gave the sheep to God the Son. En otras palabras, el Padre te entregó a ti a Jesucristo. Me entregó a mí a Jesucristo. The Father gave you to Christ. He gave me to Christ. La obra, hermanos, de salvación envuelve una entrega de personas de parte del Padre al Hijo. So, the work of salvation, this is the work of God that we're talking about. Estamos hablando de la obra de Dios. The work of salvation involves the giving of people by the Father to the Son. ¿Y por qué es eso importante? Vamos a ver, hermanos, esta mañana habíamos mencionado en la clase algunas cosas de la predestinación y yo dije que iba a explicar eso en el mensaje. Que la salvación es todo, básicamente, hermano, la salvación es toda de Dios y nada mío. Porque hay veces que queremos decir que nosotros ayudamos a Dios a salvarnos. No, hermano, no hay tal cosa. Dios es el autor de la salvación. Él es el que la empieza y Él es el que la termina. ¿Que usted y yo tenemos una responsabilidad? Sí. El que no quiere creer en Cristo es porque no quiere. Y se pierde y es culpa de Él. Pero el que cree en Cristo es obra de Dios. Amén. Porque si Dios no hubiera obrado en nosotros, tú y yo nos hubiéramos quedado sin creer. Y hubiéramos sido culpables porque era responsabilidad nuestra creer en Él. Y no me pida que le explique cómo es eso, hermano, porque Liz me estaba preguntando esta mañana y yo le dije, lo mejor es contestar las objeciones. Porque eso, hermano, quien lo entiende es Dios. Nosotros no entendemos eso a la perfección. Pero gracias a Dios que Él es así y que Él hace lo que Él hace. Miren lo que dice en Juan 6:37. Look at what it says in John 6:37. Dice, todo, quiere decir eso, hermanos, que todos aquellos que son salvos están incluidos en el todo. Todo lo que el Padre me da, ¿okay? No se queda ni uno fuera, todo lo que el Padre le da al Hijo. Y mire lo que sucede, vendrá a mí. Usted vino a Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Usted creyó en Cristo, ¿verdad que sí? Esa fue su parte, la parte que usted hizo. Amén. Pero Jesús dijo que primero fue que el Padre se lo dio al Hijo. O sea, hermano, que eso no fue que a usted se le ocurrió un día de su propia inteligencia o su propia justicia. Eso fue el plan de Dios. Gracias, Señor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y mire la parte del Hijo. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. La salvación es de Dios Padre y de Dios Hijo. El Padre los trae y el Hijo no los echa fuera. Look at what it says in John 6:37. All that the Father giveth me, all means all those who are saved. Not one is left out. All that the Father giveth me shall come to me. That is your responsibility, is coming to Christ. Hearing His voice. But unless God gives you to Christ, you have no desire of coming to Him. And look at the part that Jesus does. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. The Father brings them, Jesus won't cast them out. That is salvation. Eso es salvación, hermanos. ¿Y quién la está orando ahí? Es Dios. No somos usted y yo. En Juan 6:44, John 6:44, para hacérselo más claro, hermanos. You can see it more clear in John 6:44. Ninguno, ese ninguno, ¿a qué se refiere?
Eso incluye, eso es universal. No hay excepciones, ¿verdad? Ninguno puede, y poder ahí no es permiso, es fuerza, capacidad. Ninguno puede, ninguno tiene la capacidad, ninguno quiere de su propio deseo venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Ahí está nuevamente. El Padre es el que los trae y Jesucristo es el que los resucita. John 6:44. No man, what does that mean? It's a universal term. Absolutely nobody. There's no exceptions. No one can, and that does not mean permission. That would be may. He doesn't say no one may. It says no one can. No one has the power, the capacity, the ability, the desire to come to me, except the Father which has sent me draw him. There we see the Father giving them to his Son. And then the Son says, and I will raise him up at the last day. That's a promise. That is eternal security. Because if the Father gave them to him and Jesus says, I'm going to raise him up, that's a promise that he has to keep now. El Padre se los trae al Hijo y Jesús dice, yo lo voy a resucitar. Ya hay una promesa ahí que él no puede romper. Él prometió que él te iba a resucitar a ti un día. Gracias, Señor. Y dime una cosa, Jesús no pensaba que tú le ibas a fallar una que otra vez. Sí. Él lo sabe. He knows Pero la salvación no es tuya, la salvación es de Él. Amén. Él es el que la controla, Él es el que la da y Él es el que te guía y te lleva. Y si te tiene que disciplinar, te disciplina. Gracias, Señor. See, salvation is not yours, it is of the Lord. Yes. He is the one that brings you, He is the one that saves you, He is the one that keeps you. Thank you, Lord. Jesus knew that you were going to fail Him. And yet He still promised, I will raise him up. Amén. And if Christ has to discipline you, He will discipline you. But He made a promise and He's going to fulfill it. Entonces, hermanos, la salvación es obra de Dios. Hay personas que dicen, sí, pero eso está hablando de un asunto corporal, o sea que es un grupo. Eso está hablando de una iglesia, de un grupo grande, que esos son los que están incluidos ahí. Yo no sé qué es lo que están tratando de decir, hermanos. Pero yo lo que hago es que le contesto con 1 Corintios 1:30. Dice, ok, tú dices que yo estoy en una iglesia o que estoy en un grupo, en una corporación o algo, y por eso es que Él nos trajo en ese sentido. Pero mira, para yo estar en ese grupo que tú dices, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, o sea, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por la obra que hizo el Padre en ti de traerte, tú estás en Cristo Jesús. There are those that say, no, this is a corporal thing. It's referring to a group. And see, there is this group. You have to be in Christ. And then I don't know what they're trying to say. But I go to 1 Corinthians 1:30 and it says, by Him, by the Father, you are in Christ. So you can't escape it. It is by the work of God the Father that you and I are in Christ. No fue idea tuya, no fue idea mía. It wasn't your idea or my idea. It was God's doing. Fue la obra de Dios. Y esa obra del Padre es a lo que nos referimos como la elección, que es otro tema que no voy a discutir hoy. That's what we refer to as election, which is another subject that I'm not going to discuss today. It would be too long to discuss. Y lo que habíamos dicho ahorita, hermanos, en referencia a lo que se dijo esta mañana, es que hay dos puntos de vista. Uno de ellos dice que Dios lo hizo todo y tú no hiciste nada, yo no hice nada.
El otro dice que tú y yo cooperamos con Dios para salvarnos. ¿Cuál de los dos usted cree que es el bíblico? Que Dios lo hizo todo y usted y yo no hicimos nada. No hicimos absolutamente nada. Porque aún nuestra fe, hermanos, y decimos eso, nuestra fe, como si yo fuera el que la saqué de mí mismo. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo estamos en la carne y que la carne para nada aprovecha. Eso cuando estamos sin Cristo. Estábamos muertos. ¿Puede la carne producir fe? No. ¿Puede un muerto espiritualmente producir fe? No puede. Y tiene Dios, hermanos, que hacernos ese favor también. De resucitarnos para que podamos tener esa fe en nosotros. Por eso es que dice en Hechos 13:48, y a los que fueron ordenados, predestinados, desde antes de la fundación del mundo, ordenados a vida eterna, creyeron. En otras palabras, Dios nos predestina para creer en Cristo. No es que Él nos escoge porque Él vio que íbamos a creer, es que creímos porque Él nos escogió para creer. Eso es lo que enseña la Biblia. Es la obra de Dios, no tuya y mía. No podemos llevarnos ni chispa de gloria cuando estemos ante su presencia. No podemos decirle, Señor, yo creí. Yo creí, y el Señor nos va a decir, sí creíste, pero sin mí no lo hubieras hecho. Tú no querías creer. La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios, que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. The Bible says that none seek God. There's none righteous. So there are 2 points of view. One says that God did it all. The other one says that man cooperated with God. Which one is the correct view? The biblical view. Is God did it all. Because even your faith was not your faith. The Bible says that the flesh profits nothing. What does the flesh produce in spiritual terms? Does it produce anything spiritual? So can it produce faith? So without Christ, while you were in the flesh, what faith would you have in Christ? You could have an intellectual type of knowledge, but that's not necessarily saving faith. And so Acts 13:48 says that those who were ordained, those who before the foundation of the world were predestined, were elected, those who were ordained unto eternal life believed. Notice that they weren't ordained because they believed. They believed because they were ordained. God ordained you to believe in Christ. Dios te ordenó a ti desde las eternidades a creer en Cristo. Y el día que se te hizo ese llamado, no el que se hace de un púlpito, el que el Espíritu Santo te hace en tu propio corazón, tú creíste. And the day that you were called, not that pulpit call that pastors make, the call that the Holy Spirit made in your heart, that was the day that you believed. La salvación le pertenece a Jehová, dice Jonás 2:11. Jonah 2:11 says, salvation is of the Lord. No es tuya ni es mía. Lo otro que vemos en ese pasaje, hermanos, de Juan 10:29, es que el Padre le da las ovejas al Hijo. The other thing we see in verse 29 is that the Father gives the sheep to the Son. Y esa palabra dar, según el léxico de Thayer, esa palabra griega, puede significar entregar a alguien, a otra persona, como objeto de cuidado salvífico. O encargar. This word to give, according to Thayer's lexicon, could mean to give one to someone as the object of saving care, or to, I just had the word in English and I forgot it, entrust. Cuando yo te encargo, hermanos, algo valioso, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es tu responsabilidad? Cuidarlo. ¿Para qué?
Conservarlo. What is your duty if I entrust something in your hands? What is your duty, your responsibility? Care for it, keep it safe, right? Bueno, pues el Padre, hermano, le encargó, cada oveja que Él le entregó a Jesús, se la encargó. The Father has entrusted each and every sheep to Jesus. Y por eso es que Jesús dice en Juan 6:37 que todo el que viene a Él no le echa fuera. Porque Él tiene una responsabilidad, está a cargo. That's why Jesus in John 6:37, He says that all who come to me, I in no wise cast out. Because He has a responsibility. He's been entrusted. Y esto nos lleva a lo próximo, hermanos. El número 2, que es el propósito de Dios. This brings us to our second point, which is the purpose of God. Cuando Dios te salvó, lo hizo con un propósito. When God saved you, He did it with a purpose in mind. Vamos a Juan 6:38 al 39. Let's go to John 6:38 through 39. Y dice, porque he descendido del cielo, este Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, ¿qué? No pierda yo nada, sino que ¿qué? Lo resucite en el día postrero. El propósito del Padre, salvarte, es que Cristo te resucite un día. Ese es su propósito. Eso fue lo que Él te predestinó. It says here in John 6:38 and 39, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. See, Jesus has a responsibility. He came to do the will of His Father. And this is the Father's will which has sent me, that of all, notice, all, not some, not those who can endure the best, all which He has given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. It is God's purpose in salvation to raise you up in the last day. Y nota, hermano, que cuando Jesús dice que todo lo que me ha dado, no dice que el que se esfuerce, el más valiente, el más fuerte, pues eso me suena como la evolución. Sobrevivencia del más fuerte. Bueno, el más débil soy yo. Si alguien no lo va a lograr, soy yo. Si depende de mí, yo no lo voy a lograr. I am the weakest link. You know, it sounds like evolution. The strongest will survive. And then they take passages like, he who overcomes. The Bible says that in Christ I have already overcome. Amen. La Biblia dice, porque hay unos que dicen, no, el que venciere. La Biblia dice que en Cristo ya tú y yo somos más que vencedores. Sí, Señor. No se trata de mi fuerza ni tu fuerza, se trata de la fuerza de Cristo, del poder de Cristo. It's not about your strength or my strength, but of the power of Christ. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Así que, hermanos, si el propósito de Dios es levantarte un día, if God's purpose is to raise you up in the last day, yo tengo unas preguntas que hacerte. Porque el Padre, dijimos ya que se las encargó a Cristo. Tú y yo estamos encargados en las manos de Cristo. You and I are entrusted in the hands of Jesus. And the purpose of that is to be resurrected. Y el propósito de eso es que todo lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo lo resucite. Amén. Eso es una responsabilidad grande. Yo te puedo dar a ti 100 centavitos, nuevecitos, y que tienen una marquita que los hace de un precio alto, ¿verdad? Yo soy un coleccionista, supongamos, y te di 100 centavitos para que me los guardes, para cuando yo los venga a buscar, encontrarlos exactamente como te los di, y que no falte ni uno. Si te falta uno, ¿qué clase de persona eres tú
para cuidar. Not the most reliable. If I give you 100 pennies, they're mint condition or whatever it is, that you know how collectors, they look for these coins that have special features and they're very valuable. If I had 100 of those pennies and I gave them to you, I entrusted them to you to care for them, what do you have to do? You have to keep them safe. If you miss one of them when I come back to get them, then you haven't fulfilled that all that I've entrusted you. You didn't fulfill that. Si cuando yo vengo tú solamente me entregas 99 centavos, ya no cuidaste todo lo que yo te di. Me entregaste el 99, pero se perdió uno. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, yo lo voy a resucitar. Amén. Christ said, all that the Father has given me, I'm going to resurrect it. La reputación de Cristo está en juego. Christ's reputation is at stake here. Si tú te pierdes, Cristo no sirve para salvar. If you get lost, Christ is not a good Savior. Pero Cristo es un Salvador. Amen. But Christ is a Savior. So we know that He will resurrect us. Sabemos que Él nos va a resucitar. Así que te voy a hacer esta pregunta. ¿Es concebible que Jesús falle a la voluntad del Padre? Is it conceivable that Jesus would fail to fulfill the Father's will? No. Si Jesús fallara, ¿qué dice esto del carácter de Jesús? ¿Pudiéramos decir que Jesús es responsable? ¿Pudiéramos decir que Jesús ama a su Padre? Si se pierde uno de los que el Padre le dio. What can we say then? If what does this say about the character of Jesus? If He were to lose just one of those the Father gave Him, what does this say about His character? Is He responsible? Is He reliable? Does He really love the Father? I don't think so. ¿Y qué diría eso del Padre? Que le está confiando a alguien incompetente la salvación de una persona. And what would that say about the Father? It would say that the Father is handing over someone to an incompetent person. No, Dios es poderoso para salvar. Amén. God is powerful to save. Y por eso vamos al próximo punto, el poder de Dios. And let us go to the next point. The power of God. En este pasaje, Jesús había dicho que Él les da vida eterna, que no perecerán jamás y nadie se las arrebatará de su mano. Y mire cómo dice, mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. En otras palabras, el mismo poder que tiene mi Padre, yo también lo tengo. La misma calidad de Salvador de mi Padre, yo la tengo. Porque Jesucristo es Dios. Amen. In verses 28, remember when Jesus says, I give them eternal life, and they shall never perish. No man will pluck them out of my hands. Then he repeats that concerning the Father. No one will pluck them out of my Father's hand. My Father is greater than all. And then he says, I and the Father are one. What he means is the same power my Father has, I have it. The same saving power, I have it. Because Jesus is God. He is not the Father, He is the Son, but He's God. En el Salmo 145, versículo 3 nos dice que la grandeza de Dios es inescrutable.
In Psalm 145 verse 3, we're told that the greatness of God is unsearchable. I believe is the right translation for that. O sea que no se puede comprender, hermano, no se puede abarcar. You can't comprehend the greatness of God. Y cuando Jesús dice, mi Padre mayor que todos es, está dejándonos saber, ustedes no conocen la grandeza de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. Él es grande y yo también soy grande. So Jesus, what he's telling us is, you don't understand the greatness of my Father. You don't understand how great he is. You have no capacity to understand it. And the Father and I are one. The Father is great. I am great. We have the same qualities. That's what Jesus is saying. La salvación y la seguridad del creyente, hermanos, se basan en el poder de Dios y no en las fuerzas del hombre, ni en la voluntad del hombre. The salvation and the security of the believer is based on the power of God and not in the strength and the will of man. En 1 de Pedro 1:5 nos dice que tú y yo somos guardados, o sea, preservados, por el poder de Dios mediante la fe. Nota que dice que es por el poder de Dios y no es mediante tus fuerzas, sino mediante la fe. 1 Peter 1:5 says that you and I are kept by the power of God, not by man's strength, the power of God through faith. La salvación es de Dios. Salvation is of the Lord. Y te hago esta pregunta, ¿pueden los ángeles arrebatarnos de las manos de Dios? Can the angels pluck us out of the hand of God? No one. Nothing. ¿Pueden los demonios arrebatarnos de la mano de Dios? Can demons pluck us out of the hand of God? ¿Pueden los hombres arrebatarnos de la mano de Dios? Can men pluck us out of the hand of God? ¿Puede Satanás arrebatarnos de la mano de Dios? Can Satan pluck us out of the hand of God? Nota que Jesús dice que mi Padre es más grande que todos. Notice that Jesus says, my Father is greater than all. Vamos a poner todos estos juntos. Los ángeles, los demonios, Satanás, los hombres. Y vamos a añadirle ahí, hermanos, el universo con todas sus potencias. Pueden todas esas cosas juntas, porque Jesús dice más grande que todos. ¿Pueden todas esas cosas juntas arrebatarnos de la mano de Dios? Let us put it all together now. Let's put the angels, the demons, Satan, men, and let's add one more challenge for God. The whole universe with all its powers. Can all of that together pluck us out of the hand of God? That's what Jesus says. No one can pluck us out of his hands. No podemos ser arrancados, hermanos, de la mano de Dios. El pasaje que leímos, la lectura en Romanos, hermanos, que dice que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. No es porque yo estoy bien agarrado de Dios. Te voy a explicar ya mismo lo que es. Passage we read in Romans chapter 8 during the devotional says that nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. And it's not because I'm tightly holding on. And I'm going to explain that now. Cuando yo cargo a uno de mis niños en mis hombros, yo le digo a él, sostente. Sostente bien para que no te caigas. Pero en algún momento mi niño se suelta. Mas, sin embargo, no se cae porque yo lo tengo agarrado. Yo no lo voy a dejar caer. Just gave the example, when I carry one of my children on my shoulders, I tell him to hold on tight. And yet, this is what kids do, they let go.
yet he doesn't fall, and it's because I am holding tight on to him. Así que hermanos, no es la fuerza tuya, sino la fuerza de Dios, que Él te tiene en su mano y nadie te puede arrebatar de su mano. Tú te puedes agarrar de Dios, pero yo te garantizo que una que otra vez tú te sueltas igual que un niño. Pero Dios te tiene agarrado. You know, you hold on to Christ, but like a child, on occasions you let go. But you know what? He doesn't let go. And that's why you are secure. That's why you're eternally secure. Por eso es que tú estás eternamente seguro en Cristo, porque Él es el que te tiene a ti fuertemente agarrado y nadie te puede arrebatar de su mano. You're eternally secure because He has you in His grasp and He doesn't let go. Tú eres para Él una prenda preciosa. You are to Him a precious jewel. Y Él sabe que Él tiene que entregarle al Padre esa prenda un día. And He knows that He has to give the Father that jewel one day. Vamos, cerramos con esto. Dios no es la clase de Salvador que te ve ahogándote en el mar y te tira un salvavidas y te dice nada hasta la orilla. God is not the kind of Savior that sees you drowning in the ocean and throws you a lifesaver and then tells you swim till you reach shore. Dios es la clase de Salvador que te encuentra muerto en el fondo del mar, se tira hasta las profundidades, te sube a la superficie, te resucita y te lleva salvo en su barco. God is the kind of Savior that sees you dead at the bottom of the ocean. He jumps into the ocean and swims to the depths, brings you up, resurrects you, and takes you safely in His ship. That is eternal security. Eso es seguridad eterna. Y la canción que cantaron los niños dice: tú sigues persiguiéndome porque yo me desvío y tú guardas mi corazón con tu verdad. Tu amor es a prueba de balas. It says, the song that the kids were singing, you keep pursuing, in other words, pursuing me because I go astray. And you guard my heart with your truth. Your love is bulletproof. Y ese es Dios, hermanos. Tú y yo siempre nos estamos desviando y Él persiguiéndonos. Vuelve y nos agarra y nos trae para el camino, como nosotros hacemos con nuestros niños. Cuando vamos y ellos tienen ese sentido de independencia y se nos van y uno lo coge por la mano y vuelve y lo jala. Ese es Cristo contigo y conmigo, hermanos. That's what Christ does with you and me. Like little children, we go astray. And you grab your child and bring him back in the safe zone. That's what Christ does with you and me. O sea que, hermanos, la seguridad eterna, comenzamos con esto, depende de Dios, no de ti. Eternal security, we start with this, depends on you, not on me. Oramos.